Hola, normalmente ciencia y verdad aparecen estrechamente unidas, como si fuesen algo único e indivisible, pero hoy veremos que moverse en términos absolutos tiene sus riesgos. Por ejemplo, ¿qué es la verdad desde el punto de vista de la práctica científica? ¿Existen fraudes científicos? ¿Y por qué hay gente que sigue negando cosas sobradamente probadas? Como por ejemplo que la Tierra es esférica. Os invitamos a un viaje del negacionismo a la evidencia. ¡Empezamos! ¿Por qué es de día o de noche? ¿De dónde viene el viento? ¿Cómo vuelan los pájaros? La humanidad lleva siglos haciéndose preguntas sobre el mundo que la rodea. La filosofía e incluso las religiones han dado respuestas más o menos satisfactorias, pero todas han buscado lo mismo, eso que llamamos verdad. La ciencia nació de esa necesidad interna por conocer la realidad que nos rodea. El método científico es un sistema de generar conocimiento y establece una serie de pasos para distinguir lo que es verdad y lo que no. Todo empieza con una pregunta o un problema al que se quiere dar solución. Luego viene la fase de observación, la recogida y análisis de documentación sobre el tema. La hipótesis es el siguiente paso, un planteamiento para explicar aquello que se quiere entender. Es imprescindible que el fenómeno se pueda medir. Posteriormente se realizan experimentos para evaluar la hipótesis y obtener evidencia. Si los resultados de los experimentos coinciden una y otra vez y se pueden reproducir, la hipótesis se considera científicamente probada. Queda informar a la sociedad. Los resultados de las investigaciones suelen publicarse en revistas científicas, pero para poder publicarlos hay que pasar por el filtro de la revisión por pares. Una serie de personas expertas en ese campo de conocimiento analizan el artículo antes de publicarlo, para garantizar la calidad, el rigor y credibilidad de la investigación. Los revisores analizan si el trabajo es novedoso, si los métodos utilizados han sido adecuados, si los resultados están bien interpretados y si las conclusiones se sostienen con evidencia. En ocasiones pueden hacer comentarios y sugerencias, pedir correcciones o incluso recomendar la retirada del artículo. Por supuesto, existe la opción de revisar el trabajo y volver a enviarlo hasta que cumpla los criterios de publicación. Demostrar científicamente que algo es verdad es efectivamente muy complicado, pero este sistema sirve para asegurar que la investigación es fiable antes de compartirla con la comunidad científica. Ane Arvillaga es fisioterapeuta y doctora en biomedicina, especializada en enfermedades cardíacas y respiratorias. Imparte clases en la Universidad de Deusto y en los últimos años también ha impartido la asignatura de método científico. Considera que es necesario hacerlo desde el primer curso. Zientzialari bezala, ikuspegi klinikotik eta osasun arlotik profesio guztiak garatzeko eta aldi berean evidentziarik hoberena gizarteratzeko, metodo zientifikoa ulertzea, ikerketa ulertzea eta onura horiek gizartera transferitzeko behar hortan, nik uste osasungintzako profesional guztiok badaukagula zer esan handia, eta horregatik unibertsitatean lehenengo mailatik jorratzen dugun zerbait da. En investigación y en el conocimiento científico en general, se manejan cantidades ingentes de datos. En los últimos años, la inteligencia artificial ha traído una pequeña revolución a la hora de analizarlos. Teknologia guzti hauek bai direla benetan metodo zientifikoa katalizatu edo betu dezaketen erraminta batzuk, eta hor azken finean laguntzen digute datu masiboak orain arte
aztertu ezin gitezken datu horiek aztertzera eta ondorio berriak eskuratzera, ez? Eta hor, bai, badira baliabide oso potente bat, baina agian metodora egokitzeko garaian, badaude hor oraindik ere, hutsune batzuk, teknologia hau dominatu arte, hor hutsune horietan oraindik bidaiatzeko beharra sortuko digutenak. Badira herramienta oso baliagarriak, baina badituzte ere bere arriskuak zientziaren dogma hontan enkajatzerako orduan. Aún es pronto para saber si nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero la pregunta ya está en el aire. ¿Puede la inteligencia artificial participar en la producción científica? Ane Arbillaga señala un riesgo de fondo, y es que el funcionamiento de esas herramientas es opaco en cuanto al camino que siguen para llegar a los resultados. Zientzia nahi duguna da zergaitia eta nola galderari erantzun, eta agian adin artifizialak bakarrik oraingoz zer galderari entzuten dio, eta oso deskriptiboak dira. Hor baditugu oraindik gauza asko aztertzeko. Ez dakigu adimen artifizialak egiten dituen analisietan ze genero ikuspegitik egiten diren, zeintzu diren etnia eta arraza desberdinetako zantzu kulturalak zer eragin daukaten, eta hor ez dakigu hitz hola potoloetan adimen artifiziala matxista den, ez den, arrazista den, ez den, eta ondorio horiek zientzian zenbaterainoko interpretazio maila daukaten. El método científico siempre ha sido capaz de adecuarse a la realidad de cada momento. Ha asimilado con naturalidad los avances y descubrimientos de la ciencia y se ha adaptado a toda nueva tecnología que ha ido surgiendo. Es predecible que en el futuro siga siendo el método válido por excelencia para establecer conocimiento. La donostiarra Idoia Mújica Mendiola es doctora en Química Orgánica por la Universidad del País Vasco. Pero desde hace algunos años, su labor está más centrada en la divulgación de la ciencia. Es responsable de comunicación y divulgación del CFM, el Centro de Física de Materiales, y también es su coordinadora de género. Mújica visualiza su trabajo como una labor de traducción. Quiere que sirva como puente entre la ciencia y la ciudadanía. Hoy nos reunimos con ella para hablar de la ciencia con mayúsculas. Kaixo Idoia. Kaixo Iñaki. Estamos en un lugar donde se hace ciencia, ¿no? Mucha. ¿Qué es lo que se hace aquí? Nos han dicho, no toquéis esto que está muy caliente. No lo toquéis que está muy caliente porque están en fase de evaporación para ver átomos uno a uno. Sí. Wow. Bueno, cuando hablamos de ciencia siempre decimos que es un instrumento para la búsqueda de la verdad, ¿no? Pero también hay mentira en la ciencia. Sí, vamos a partir de la base que a mí siempre me ha parecido muy gracioso que la gente mire al ámbito científico en busca de la verdad. La verdad, esa sí, palabra. Cuando a mí desde luego lo que me transmitieron es que lo máximo que podemos hacer es intentar acercarnos a ver que algo funciona y más o menos tal y como lo entendemos a día de hoy encaja, le llamamos teorías, le llamamos aproximaciones, pero no deja de ser una interpretación. Y con esto no quiero decir que a veces no haya verdades absolutas, pero me resulta gracioso cuando la gente entiende que los científicos y las científicas están aquí para decirte una verdad a la que te vas a agarrar como si fuera un dogma. Y además no cambia en el tiempo. Efectivamente, cuando nada más lejos de la realidad. O sea, la ciencia lo que se dedica es a desmentir mentiras, a intentar responder preguntas que generalmente desencadenan en más preguntas para las que todavía no tienes respuesta, y es bastante, en ese sentido, frustrante, o por lo menos lo veo como un ejercicio de humildad, debería ser el de la ciencia. Deberíamos diferenciar tal vez entre mentiras, fraudes y errores, ¿no? ¿Cuál sería la distinción entre esos tres conceptos? Hombre, para mí, evidentemente, como personas que hacen ciencia, tienen derecho a equivocarse, y en ocasiones hay errores además no previstos o hay malas interpretaciones, y es el propio sistema el que se encarga de colocar a cada uno en su lugar, y que eso además no vaya en detrimento de que tú sigas haciendo ciencia. Pero también es verdad, y esto hay que reconocerlo y en esto hay que ser transparentes, que en ocasiones que hay una voluntad de engañar. Sí, además se puede hacer de varias formas. O sea, la primera es directamente, y esto va en serio, inventarte resultados. Porque al final estás tan autoconvencido de que tu teoría es verdad, que das por supuesto que si hicieras el experimento saldría. La segunda forma puede ser directamente el fraude.
sí que estás haciendo el experimento, voy a poner un ejemplo muy sencillo, estás haciendo un experimento y resulta que la gráfica no sale exactamente como tú quieres, pero bueno, si mueves un poquito el punto, que para qué lo vas a repetir si ya sabes, porque muchas veces ocurre eso, ¿no? Desde esa búsqueda de la verdad y de ese afán de decir o creerte que tu teoría tiene que salir, pues te inventas un poquito la gráfica, eso es un fraude. Y la tercera es copiar, es que todo lo que vamos a hablar hoy es muy humano, no os voy a descubrir nada que no responda a la propia naturaleza de un ser humano. Y Idoia, se utiliza mucho eso de científicamente probado o comprobado, ¿no? ¿Pero qué quiere decir eso de que está probado científicamente? A ver, si está científicamente probado, quiero pensar que es que significa que hay un grupo de personas que dan fe, o sea, que han probado eso y que han obtenido resultados consistentes, contundentes, los han publicado y podemos agarrarnos a eso. Pero sí que es verdad que es una expresión muy manida, porque al final estamos diciendo que la ciencia tiene derecho a equivocarse, que en ocasiones además pues hay interpretaciones dudosas, entonces científicamente probado, yo creo que es una frase que podríamos empezar a reinterpretar. Poner en duda, tal vez. Sí, no sé, poner en duda o no usarla tan a la ligera. Acostumbrémonos a decir cómo, quién, dame las referencias, ¿no? Un poco todo lo que estamos haciendo con las fake news, pues igual que estamos buscando fuentes periodísticas limpias y vías de informarnos que sean lícitas, en ciencia es lo mismo. O sea, cuando te digan científicamente probado, dices, vale, ¿quién lo probó? ¿Dónde lo publicó? Un poco en esa línea. ¿Es la ciencia completamente objetiva? No. Existe la idea de que la ciencia es una actividad totalmente neutral, que los datos hablan por sí solos y que las científicas y científicos solo se limitan a observar y registrar hechos sin nada que influya en ellos. Pero la realidad es más compleja. Las personas que investigan tienen valores, limitaciones y contextos sociales que influyen en lo que estudian, cómo lo interpretan y cómo comunican los resultados. Los intereses sociales pueden afectarles, así como sus propias creencias o experiencias personales, los factores políticos e incluso económicos, como por ejemplo los que les llevan a optar por líneas de investigación que reciben financiación. Como cualquier otra actividad humana, la práctica científica es subjetiva y refleja los defectos y virtudes de la sociedad en la que se desarrolla. En todo caso, Idoia, ¿qué motivos pueden empujar a una científica o un científico a mentir o manipular datos? Pues la realidad del sistema es que en ocasiones es, digamos, cruel o muy exigente. Los motivos pueden ser, por ejemplo, motivos externos a la propia persona, ¿no? Presiones, pues estoy pensando en gente que trabaja en la industria, gente que tiene que responder a deadlines, que le preguntan, pero bueno, esto es, dímelo, sí o no. Entonces dices, sí. Venga. Y luego piensas, bueno, pues ya luego haré los experimentos o lo que corrobore. Me imagino ese perfil de persona muy presionada por una industria o por una farmacéutica o por lo que fuera. Puede ser que por ahí vaya. Y por otro lado, como no, el componente, una vez más, personal y humano. Es decir, bueno, pues que tú sientas que necesitas unas papers, que tus colegas te están mirando, que pues una vez más la presión, ¿no? Una presión que es real. En inglés se dice publish or perish, es una cosa que padecen los científicos y las científicas cuando están haciendo sus investigaciones, la necesidad de o publicas o mueres. Fíjate qué radical, pero es que es un poco real. Tal vez el fallo está en el sistema mismo, ¿no? Que se autoexige demasiado, ¿no? Y además se ha generado como una cultura de el estar dispuesta a cualquier cosa por tu carrera, por tu investigación, y además estamos continuamente planteándonos por qué caen las vocaciones científicas tanto en hombres como en mujeres, pero especialmente en mujeres. Quizá la respuesta vaya un poco por ahí. ¿Hasta qué punto es atractivo un sistema que es tan exigente, tan competitivo? Tan competitivo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Que haya menos presión y en consecuencia que haya menos fraude, mentira, error. Yo creo que hay que dar un pasito atrás, y esto es una opinión mía, y apostar por algo que yo llamo slow science. O sea, slow science, qué bonito. Parece una idea muy bucólica, pero creo que funciona con el slow food. O sea, al final es
pararnos de vez en cuando a pensar, bueno, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué? Y tomarte el tiempo de no caer en esa inercia, ¿no? Parar un poquito y que el propio sistema acompañe, bajemos los estándares, bajemos los indicadores, y con esto no quiere decir que baje la calidad, sino que mejore la calidad en la calidad humana en la que se está haciendo el trabajo. Estamos hablando en un plano teórico, filosófico, pero vamos a poner nombres y apellidos algunos de los fraudes, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, el fraude científico más importante de los últimos años? Pues yo creo que te sonará porque resuena todavía. Os estoy hablando de Andrew Wakefield, era un médico investigador en Inglaterra y en el año 1998 lanzó un artículo en The Lancet. Vino a decir que había una relación directa entre el autismo y una vacuna en concreto, la MMR, que es la que conocemos como triple vírica. Cierto es que, lo que os decía, el propio sistema tiene sus herramientas para, cuando se hace una aseveración así, contrarrestarla y por suerte se pilla al mentiroso, en este caso al bueno de Andrew Wakefield. Que era mentira, fraude, error. Era mentira. Totalmente. Totalmente, era mentira y además se supo después que era una mentira muy intencionada porque él tenía sus propios intereses personales, ya que estaba pues, asociado a una industria que estaba intentando en paralelo lanzar otra vacuna, o sea que ya era una mentira, digamos, más que buscada para el propio beneficio. Bueno, lanzado aquello, 12 años después, todo hay que decirlo, The Lancet retira el artículo y a esta persona se le retira la licencia para ejercer como médico. Pero esto te lo pregunto a ti, Iñaki, que se lo planteé, no suena a día de hoy todavía. Estamos hablando... Hay quien utiliza esa conexión, ¿no? Total, o sea, en el 2025 yo creo que a más de una persona le resultará familiar la idea de que, bueno, alguna opinión hay, porque claro, luego entras también en ese limbo en el que dices, bueno, es que al principio dijeron que sí, luego dicen que no, ¿por qué me voy a creerles cuando dicen que no? Si en su momento dijeron que sí, ya entras en el espacio de lo que es opinable y ya dices, bueno, pues yo opino, no, hay cosas que no son opinables. La ciencia de la opinión es que importa poco, no debería tenerlo, o sea, porque al final lo importante es que tú tengas evidencias y que tú las sostengas y lo que es más, que el resto de la comunidad sostenga a su vez lo que tú estás diciendo y lo compruebe y lo repruebe las veces que haga falta. Yo creo que acabas de mencionar que uno de los mayores efectos negativos de este tipo de fraudes, mentiras inventadas, la consecuencia es que la gente no confía en la ciencia, ¿no? Efectivamente, yo creo que la clave va a estar en... Porque tampoco me gusta la otra versión, tampoco me gusta cuando no se cuestiona al científico, a la científica y se les endiosa y funcionan desde ahí. Pero sí que es verdad que cuando pones en duda el sistema es muy peligroso, por lo que decía, porque al final por una mentira vas a poner en cuestión otro montón de cosas que son indispensables, no solo para nuestra comodidad, como pueda ser la tecnología, sino para nuestro bienestar. Las estelas blancas que dejan los aviones a su paso tienen explicación. Los aviones expulsan gases cargados de vapor de agua que se condensan al contacto con el aire frío. Mucha gente, sin embargo, se niega a creer esa sencilla explicación científica y asegura que se trata de sustancias químicas con un propósito oculto. No tiene que ver con la inteligencia ni con la capacidad para entender una información, pero hay una razón muy humana para que todas y todos no respondamos de la misma manera a una misma realidad o evidencia científica. Se trata de una combinación compleja de diferentes factores que rodean a la persona. No creer en algo, elegir no creer en algo, más que vincularlo a la información,
se vincula también, ¿no?, a la desconfianza que siente cada uno o a los valores no epistémicos, es decir, aquellos valores que no están directamente vinculados con el conocimiento, como pueden ser los factores sociales, económicos o políticos. Y lo cierto es que la verdad científica puede llegar a ser incómoda porque nos obliga a repensar nuestras certezas y nuestras costumbres. Laida Arbizu Aguirre es investigadora y profesora en el Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco. En su tesis ha investigado los pormenores del negacionismo, sobre todo el que niega la evidencia científica. Cuando hablamos del negacionismo de la ciencia, se destaca sobre todo el rechazo a creer en el consenso científico. Es cierto que a la hora de caracterizarlo se suelen destacar 5 factores, pero en general hay 2 elementos principales. Por un lado está el objeto que es negado o aquello que se niega, ese hecho o esa realidad, y por otro lado está la motivación de esa negación, que muchas veces es huir de una verdad que nos resulta incómoda. Arbizu entiende esa negación como un mecanismo de defensa. Un mecanismo que se pone en marcha habitualmente a nivel personal ante la incertidumbre o una información incómoda. En este contexto cobran más peso las emociones, las propias creencias o las formas de ver y entender la realidad que pueda tener cada persona. Creo que lo importante es primero distinguir la actitud negacionista de la actitud escéptica, porque no son el mismo comportamiento. En el caso de la actitud escéptica, emplean la duda como motor hacia la investigación, pero en el caso de la actitud negacionista, la duda se emplea de forma interesada. No emplean tanto la duda hacia ese camino de investigación, sino más bien para mantener una postura cerrada e interesada. Las redes sociales han transformado la forma de generar y compartir el conocimiento. La eficacia con la que los algoritmos ofrecen lo que una persona quiere ver y escuchar y el modo en el que reafirman la opinión propia afectan a la capacidad de reflexionar y de autocrítica. Hay que destacar también que las redes sociales son un espacio donde el odio o la agresividad está muy presente. Las redes sociales siguen siendo un espacio machista y al ser el negacionismo un fenómeno que se encuentra muy cómodo en esos espacios, es importante también investigar el negacionismo desde la perspectiva de género. La ley de Brandolini dice así: en esencia, es más fácil y rápido difundir desinformación y mentiras que corregirlas. Y es que el contenido falso suele ser más sensacionalista y viral, mientras que construir la verdad requiere un esfuerzo intelectual, ofrecer datos y argumentos lógicos para derribar las creencias erróneas. Para hacer frente a todo eso y sin negar que pueda ser una tarea compleja, Arbizu defiende que hay que responder a las afirmaciones negacionistas. Eso sí, añade que intentar comprender las motivaciones que existen detrás de esas resistencias y el respeto mutuo son fundamentales para conseguir el entendimiento en una sociedad cada vez más polarizada. Pero lo importante es eso, también crear redes de confianza en torno a la ciencia o a aquellas instituciones que apoyan a la ciencia, recuperar la confianza siempre desde el respeto y hacerlo desde el pensamiento crítico y intentar proteger, ¿no?, ese espacio común que tenemos de la desinformación y de los ataques. Pero ya dicen que rectificar es de sabios. La comunidad científica aprende de sus errores, mentiras y fraudes para hacerlo bien en el futuro. Pues te diría que vamos a aplicar lo mismo que estamos aplicando todo el rato, son personas. Pues habrá quien aprenda, habrá quien no, habrá quien sea consciente, habrá quien se enfurruñe. Diría que en general sí y que en general
no se recibe bien desde la comunidad cuando se destapa un fraude así, porque sientes que cuestiona todo el sistema, pero luego la reflexión ya sería personal, de si las personas aprenden o no. Tiene que estar encima de la mesa la autocrítica, tiene que estar encima de la mesa el cuestionarte y el reconocer, ¿no? que quizá no fuiste todo lo transparente que podías haber sido, y ese ejercicio creo que cada vez se está alimentando más y sobre todo las nuevas generaciones que vienen de científicos y de científicas lo entienden como positivo. En todo caso existen, ¿no?, mecanismos para evitar este tipo de situaciones y evitar fraudes, detectarlos, ¿no?, antes de que se extiendan. Sin duda, es que es una cosa que quiero que quede bien clara. El propio sistema tiene y debe tener esos mecanismos. Estoy hablando, por ejemplo, de que el 80% de las publicaciones que se hacen, por ejemplo, en nuestro centro, tienen que ser open access. ¿Qué significa eso? Que son de acceso abierto. Cualquiera puede leerlas. Antes de que se publiquen, hay un sistema que se llama peer review, que es como revisión entre pares. Eso lo que te garantiza es que la persona que, antes de que tú publiques tu trabajo y digas, he descubierto esto, va a haber gente de tu ámbito específico, porque cada vez la ciencia además sí que es verdad que hila más fino, que cerciore que los experimentos que tú has publicado tienen sentido, que han sido hechos con rigor. Hay ejercicios de transparencia, y así te metes además en medicina ni te comento. O sea, lo que supone un ensayo clínico, lo que supone hasta que un medicamento llega a la calle, son años de dar explicaciones, años de... Bueno, lo vimos con la pandemia, que aquello se aceleró, pero se aceleró porque se puso toda la maquinaria, no solo para fabricar las vacunas, sino para garantizar que eran seguras. En todo caso, después de publicarse un estudio o ciertos datos, también se comprueba, se vigila. Claro, porque además, digamos, son pocos los investigadores o las investigadoras que publican un artículo y ahí se acaba su libro. Esta es una novela que no acaba nunca. O sea, cuando tú das un pasito, eso puede servir de catalizador para que otra persona dé un pasito más. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que no es solo que se lo vaya a leer, no es solo que vaya a decir, ay, qué bonito, qué bien, sino es que lo va a usar. Por ejemplo, pienso en eso, en farmacología. Pues si tú has encontrado la forma de sintetizar una molécula, es que igual otra persona justo estaba esperando esa para dar el siguiente paso y para escalar eso, y si lo prueba y dice, oye, esto no funciona, y además es que se hace, le dice, oye, esto no me está funcionando. Tal y como lo has publicado, volvemos otra vez un poco a la idea esa de decirle, esto es verdad por ahora. Un tema súper interesante, Idoia, de verdad. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Hoy hemos aprendido que la mentira también existe en la ciencia y que no hay verdades absolutas y eternas, pero lo que está sobradamente probado es que las evidencias científicas son muy útiles, si se tienen en cuenta, por supuesto. La última encuesta de FECIT sobre la percepción de la ciencia arroja este dato. 8 de cada 10 personas piensan que las decisiones de los gobiernos deberían tener en cuenta la aportación de la comunidad científica y que para elaborar las políticas públicas se debería contar con científicos independientes. No mentimos si afirmamos que nuestro futuro depende de la colaboración del binomio política-ciencia. Hasta la semana que viene. Agur.